Incluso la CBS no creyó lo que decía el ordenador y dudó en dar a conocer sus resultados. Pero al final el Univac tenía razón. El poder y la utilidad del ordenador habían sido probados. Después del éxito del Univac, varias empresas empezaron a ver un futuro en el desarrollo de los ordenadores. IBM empezó a darse cuenta de que los ordenadores serían cada vez más pequeños, más baratos y más fáciles de manejar, y que habría un lugar en los negocios para estas máquinas que, desde luego, a la larga, sustituirían a la tecnología de las tarjetas perforadoras. Para comienzos de la década de los 60, IBM dominaba el gran mercado de los ordenadores. Los negocios empezaban a depender de los ordenadores. Las máquinas se iban haciendo cada vez más pequeñas, gracias al cambio de tecnología de tubo a los transistores, a la tecnología de los transistores. Y la carrera hacia la luna iba a hacer que los ordenadores fueran aún más pequeños. En 1961, Norteamérica iba a la zaga de Rusia en la carrera por el espacio. En el incesante intento de ganar a los rusos, el objetivo de la NASA era que el hombre llegara a la Luna. No iba a resultar fácil. Cuando comencé a trabajar en la NASA en 1962, el primer día me dieron una regla de cálculo de 20 inch. Nuestros cálculos se hacían principalmente en calculadora de bolsillo. Teníamos a un número de personas a las que asignábamos nuestras hojas de datos, y su trabajo consistía en trabajar con sus pequeños cálculos. Pero los astronautas no podían confiar en reglas o calculadoras de bolsillo en el espacio. La misión requería un ordenador guía sofisticado. A principios de la década de los 60, sin embargo, una máquina tan potente como la que necesitaban ocupaba toda una habitación. La NASA intentó reducir el tamaño del problema. Afortunadamente, el primer gran avance en el camino a la miniaturización ya había tenido lugar. En 1947, 3 científicos en los laboratorios Bell inventaron el transistor. Un transistor ejecutaba la misma función de encendido y apagado que los tubos de vacío, pero era mucho más pequeño y más fiable. Los transistores se hacían con silicio y cable diminuto. El silicio es un semiconductor. Si se aplica un voltaje pequeño, se comportará como conductor, permitiendo que pase una corriente entre los cables. Si no hay voltaje, actuará más como un aislante bloqueando la corriente. Esta característica del silicio es lo que permitió a los transistores hablar el lenguaje binario de los ordenadores. Y harían del silicio la base para la industria de estos. El siguiente paso en la miniaturización tuvo lugar en 1959, cuando Robert Noyce y Jack Kilby, ingenieros para fabricantes rivales de transistores, llegaron a los mismos avances de forma independiente y que conducían a la misma idea revolucionaria. Toda una red de componentes electrónicos, transistores y todo incorporado en un solo chip de silicio. La gran innovación en la electrónica se llamó el circuito integrado. En 1969, 5.000 circuitos integrados componían el corazón de cada uno de 2 ordenadores idénticos. Uno en la órbita lunar y el otro en la Tierra. Para su tamaño, estos eran los ordenadores más potentes de la Tierra. Mientras Neil Armstrong daba un pequeño paseo en el polvo lunar, Ted Hoff, un ingeniero con la compañía de chips Intel, estaba dando un gran paso en el proceso hacia la miniaturización. Estaba desarrollando una idea que pondría todo el ordenador en un chip de silicio, el microprocesador. Era la invención no solo de circuitos integrados, sino de un tipo particular de circuito integrado, el microprocesador, que hace posibles los ordenadores personales de hoy en día. A Hoff le habían encargado diseñar 12 circuitos integrados por separado para fabricar una calculadora japonesa. Sugirió colocar toda la unidad de proceso en un chip y programarlo como un ordenador. Intel desarrolló la idea y para 1970 tenían un modelo de microprocesador. Los ordenadores estaban en el camino para hacerse más pequeños. Sin embargo, todavía estaban muy lejos de ser fáciles de manejar. Look what else we can do here.
Uno de los primeros intentos de simplificar las operaciones del ordenador fue encabezado por Doug Engelbart. El científico concibió una manera sencilla de manejo e incluso mostró un prototipo en 1968 en la Conferencia de Otoño de Ordenadores de San Francisco. Soldando un teclado y un aparato para señalar que llamó ratón, Engelbart trabajaba con un ordenador a 30 millas de distancia, unido por microondas, y demostró que se podía procesar palabras en un hipertexto. Muchos en aquella audiencia se fueron a casa realmente inspirados. Pero solo un grupo iba a completar la visión de Engelbart. Ese grupo estaba a muy poca distancia, en Xerox PARC. Xerox creyó que el futuro podía estar en los ordenadores y comenzó a construir una máquina de fácil manejo. En 1973, Xerox introdujo el Alto, que incorporaba muchas de las innovaciones en ordenadores personales que hoy en día damos por supuestas. El Alto tenía un ratón, una interfaz gráfica. Estaba construido de forma interconectada e imprimía en una impresora láser. Debería haber revolucionado la industria, pero a $18.000 cada máquina. El Alto no estaba diseñado para particulares. Los ordenadores todavía eran máquinas élite, propiedad del gobierno o de grandes empresas y universidades. En el pasado, los grandes ordenadores centrales procesaban nóminas, guardaban el rastro de archivos, seguían la pista y hacían cálculos científicos. Si una facultad tenía la suficiente suerte como para acceder a un ordenador, los estudiantes y los profesores compartían tiempo en ellos. Pero el mercado del chip estaba creciendo, la velocidad de procesamiento crecía y los precios bajaban. La revolución estaba al alcance de la mano. Y la carga no sería liderada por una gran empresa, sino por un grupo de aficionados e ingenieros librepensadores. Dos de aquellos revolucionarios fueron Steve Jobs y Steven Wozniak. A mediados de los 70, empezaron a fabricar un ordenador pequeño en un garaje de Palo Alto. Lo llamaron el Apple I. Steve Jobs era un estudiante de universidad que había abandonado los estudios, pero era diferente. Era muy inteligente, muy avispado. También era extremadamente ambicioso. Pero quizás más importante que eso, conocía a otro Steve Wozniak, que era un brillante ingeniero de hardware. Al ir abaratándose los chips, algunos nada caros, empezaron a aparecer kits de ordenadores de automontaje. Uno de estos primeros kits apareció en la cubierta de Popular Electronics en 1975. Se llamaba el Altair. El Altair se planteó como el primer kit de mini ordenador para rivalizar con modelos comerciales. Muchas personas se interesaron en él a $400 cada kit. Estos primeros ordenadores, anteriores a los primeros Apple, eran en realidad para técnicos e ingenieros informáticos que tenían conocimiento de cómo conectar cables y conectar otros dispositivos y hacerlos trabajar. Así que pensé, compraré unos cuantos chips, un microprocesador y diseñaré mi propio ordenador. No fue que quisiera burlarme del mundo, era solo que quería hacer de este ordenador algo más personal que los interruptores que tienen posiciones arriba y abajo para introducir extraños números binarios. Steve Jobs vendió su Volkswagen y Steven Wozniak vendió su calculadora HP para financiar su empresa. En 1977 introdujeron el Apple II, un ordenador atractivo, independiente y un teclado. Con la adición de un monitor y un drive para un disquete, el aspecto de un ordenador personal empezaba a cobrar forma. El Apple II se estandarizó con 4 kilobytes de memoria y a un precio base de $1.200. Era mucho más barato que las máquinas industriales anteriores.